Hola chicos, en este video voy a hablarles de algunos conceptos básicos de la estadística. Una de las funciones principales de la estadística es la de recopilar, mediante encuestas, observaciones, experimentos y otros métodos, datos sobre alguna característica que posea un conjunto de individuos o elementos para poder describirlo. Ese conjunto se denomina población. Cuando no es posible estudiar a toda una población porque es muy grande o el proceso es muy costoso, se toma una muestra representativa, que es una parte de esa población que se desea analizar y que conserva sus características. Cada una de las características que se pueden analizar de una población se denomina variable estadística. Por ejemplo, el ingreso mensual de una familia o la cantidad de hijos que la componen son variables estadísticas. Los valores de una variable son cada uno de los posibles resultados de ella. Por ejemplo, si se quiere conocer la cantidad de hermanos que tiene un grupo de niños, los valores podrían ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Estas variables se clasifican según el tipo de respuestas, en numéricas o cuantitativas y categóricas o cualitativas. Las variables estadísticas son numéricas cuando se refieren a una cantidad, por ejemplo, la altura de una persona, y son categóricas cuando se refieren a alguna cualidad y los valores se pueden clasificar en categorías, por ejemplo, el color favorito. Una vez recolectada la información de la variable estadística a estudiar, seguramente aparecerán datos repetidos y algunos más que otros, por lo que conviene organizar y resumir la información en tablas de frecuencias. Se distinguen tres tipos. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un mismo valor de la variable. La frecuencia acumulada, que se obtiene sumando a la frecuencia absoluta que corresponde a un valor de la variable las frecuencias absolutas de los valores anteriores en la tabla. Y la frecuencia relativa, que es el cociente, es decir, la división, entre la frecuencia absoluta y el total de datos obtenidos. Las frecuencias relativas siempre son valores menores que 1. A partir de esta última, puede obtenerse el porcentaje de cada valor multiplicando la frecuencia relativa por 100. En este ejemplo, la población que se quiere estudiar corresponde a los alumnos que participaron de un campeonato. La variable que se analiza es el deporte del cual participaron los alumnos. Se trata entonces de una variable categórica. De la tabla podemos decir, por ejemplo, que 89 de los 199 chicos jugaron al fútbol, lo que representa el 44% de los alumnos que participaron del campeonato. En algunas situaciones, una variable numérica puede tener muchos valores posibles, por lo que entre los datos obtenidos aparecen frecuencias muy bajas. Entonces, conviene agruparlos en intervalos de clase. En el ejemplo, la población que se quiere estudiar corresponde a los empleados de una empresa. De ellos, se encuesta a una muestra de 28 empleados. La variable que se analiza es el tiempo de viaje al trabajo. Se trata entonces de una variable numérica. Como los datos son muy variados, los agrupamos en intervalos en los que cada dato pertenezca exclusivamente a una clase y en lo posible no queden clases vacías. Todas las clases deben tener la misma amplitud. Para armar los intervalos de clase, se deben identificar el menor y el mayor valor de la variable, mínimo y máximo respectivamente, y establecer el número de intervalos que se desea, en general una cantidad impar. La amplitud de cada intervalo se calcula como el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, dividido la cantidad de intervalos deseados. Para determinar los valores extremos de cada clase, comenzamos por el mínimo valor de la variable, que será el extremo inferior del primer intervalo, y se suma a este valor la amplitud para obtener el extremo superior, y así sucesivamente. Si el extremo superior del último intervalo coincide con el valor máximo de la variable, es necesario agregar una clase extra. La frecuencia de cada clase es la cantidad de valores de la variable que pertenecen al mismo intervalo de clase. Los invito ahora a resolver el trabajo práctico número 5
para el cual deberán utilizar los conceptos explicados en este video. Agenda. La fecha de entrega es el viernes 26 de junio, más una semana para que te pongas al día con la entrega de los trabajos. Te recuerdo que siempre podés ponerte en contacto conmigo a través de nuestro grupo de WhatsApp y mi correo. Seguí estudiando, quédate en casa.